Amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy está con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico y político, también es editor de la acreditada revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Y quisiéramos comenzar con el tema del día, de la semana y del mes, ¿no? Terminó el paro, pero ¿cuál es la lección que nos deja ese paro? ¿Qué pasó con la CONAIE? ¿Dónde estuvieron los aciertos y errores? ¿Cómo podemos resumir el paro? Bueno, este paro nos demostró algunos temas importantes. Primero, que la CONAIE por sí sola no puede paralizar al país. Se pensaba que por lo que sucedió en 2019 y 2022, la CONAIE iba a poder poner al gobierno de turno de rodillas. Y no es así. Primero, que el gobierno hizo las cosas de una manera muy astuta, tiene un olfato político muy afinado. ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo mismo que Lenín Moreno, pero cambió el orden de los factores. Al revés. Empezó negociando compensaciones, algo que Lenín Moreno nunca hizo. Era el tercer paso de Lenín Moreno y él dijo, vamos a negociar compensaciones, y nunca se concretaron. El gobierno Noboa empieza negociando compensaciones a los transportistas. El viernes anuncia la eliminación del subsidio. El lunes la plata estaba en la cuenta de los primeros transportistas. Eso marcó la diferencia. No entraron al paro ni taxistas ni transportes. Y entonces, ¿quién entra? Entra la CONAIE de manera reactiva, sin organización, solos y divididos internamente. Entonces, lo que quedó como enseñanza es que la CONAIE por sí sola no puede repetir lo que vivimos, y además que se desgastó de manera significativa frente a toda la población, a la población mestiza, que vio en la violencia y en el secuestro de toda una provincia unos excesos intolerables. No querían eso para Quito, no querían para ninguna ciudad del país, y eso terminó desgastando mucho más a la CONAIE. Claro, ese encapsulamiento entonces fue fundamental para, además, aislar Cotopaxi, porque cuando el gobierno se traslada a la Tacunga, aísla Cotopaxi del paro. Esa fue otra medida genial del gobierno. Salir de Quito ya no hizo que los manifestantes busquen entrar a Quito, porque hubiese sido muy distinto el resultado si es que el gobierno se mantenía en Quito y todo el combate era para bloquear a Quito. En este paro, cuando el gobierno sale, los manifestantes se descolocan, tratan de enfocarse en otras zonas aisladas, más alejadas. Además que el gobierno, de una manera muy valiente, el presidente fue precisamente a los puntos de mayor conflictividad. Ahí estaba el presidente. En lugar de estar encerrado en Carondelet, muerto de miedo, fue un presidente que fue a visitar territorio. Eso descolocó también a los manifestantes. Entonces, al final del día, lo que terminamos viendo es que lo que se decía que era un paro nacional, nunca fue un paro nacional. No fue un paro cantonal, un paro local, muy violento, tremendamente violento, eso sí hay que decirlo, muy destructivo a nivel local, pero muy poco destructivo a nivel nacional, porque la producción petrolera nunca se detuvo, a diferencia de paros anteriores. Las exportaciones continuaron, a diferencia de paros anteriores. Los grandes centros de producción siguieron funcionando. Y por eso es que el resultado, si bien es muy destructivo a nivel de las provincias, Imbabura, por ejemplo, una provincia azotada por este paro, pero si vemos las cifras nacionales, el impacto del paro va a ser reducido y no va a detener el crecimiento económico que estamos viviendo en este momento. Claro, bueno, y no sé si coincidamos, Alberto, pero se desbarata el mito de que la CONAIE quita presidentes, más que pone, quita. Coincido totalmente. No es la CONAIE, y lo que vivimos en 2019 y en 2022 no fue la CONAIE. Fue una población que en su conjunto apoyaba una manifestación, un apoyo masivo. Participaron transportistas, taxistas. La CONAIE no detiene el país por sí sola. Y eso es la gran enseñanza que tiene que sacar aquí. No solamente que hay un tema de debilidad interna, y sí, líderes tal vez que no tienen, dentro de la CONAIE, que no tienen el arrastre que pudo haber tenido Leonidas Issa. Pero además de eso es que entrar a un paro sin planificación, sin apoyos, solos,
era simplemente un suicidio político, y es lo que ha demostrado. La CONAIE viene de caída desde la elección presidencial, donde Leonidas Issa sacó un pésimo resultado, y continúa ese descenso con este nuevo intento de poner de rodillas a un gobierno que no le funcionó y que al final del día terminó debilitando aún más a esa institución. ¿Y usted también cree, Alberto, que había alguna suerte de financiamientos opacos atrás del paro? Muy probablemente que sí. Las zonas que está del paro, Imbabura precisamente, es donde se encuentra, por ejemplo, la minería ilegal de una manera muy fuerte, en Buenos Aires, y es seguro que estos grupos tampoco querían permitir acabar con sus negocios. Entonces es muy probable que haya habido ese financiamiento. Un paro cuesta muchísimo dinero, movilizar a la gente cuesta mucho, y ahí también el gobierno actuó con mucha rapidez, congelando las cuentas de dirigentes indígenas para evitar ese financiamiento, porque no es un secreto, se conoce que hay fondos, inclusive de organismos internacionales, de ONGs, que financian la participación política, entre comillas, pero que esos fondos realmente se desvían a algo que no es participación política adecuada o democrática, que es la violencia. Pero es un desvío de fondos que se termina haciendo cuando lo que realmente busca es una participación en la democracia, que este tipo de discusiones tienen que darse, pero tienen que darse a nivel político, a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de los espacios políticos que existen en una nación democrática como el Ecuador. Alberto, ¿qué se puede hacer para que se recupere la provincia de Imbabura? Porque ciertamente es verdad, el daño fuerte, estimado en 50 millones, en eso se tendrán que poner de acuerdo los economistas básicamente. 50 millones de dólares, ¿cómo se puede recuperar la economía tan deprimida de Imbabura? Y no solo la economía, también de la mano de la confianza, que la gente vuelva a abrir con tranquilidad sus locales, que salga a consumir el ciudadano. Ese es el mayor daño que se hizo a la provincia, no es el daño físico. Sí hubo una destrucción de propiedad, de carreteras, etcétera, pero el mayor daño es moral, un daño a la confianza, que eso es lo que terminamos haciendo una provincia que depende mucho del turismo, y el turismo lo que busca es ser acogido, sentir que va a un lugar porque es bienvenido, es tratado de manera amable. Y lo que se vivió en este mes, el nivel de violencia que se vivió en este mes, deja en la retina y en la memoria de los ciudadanos una imagen realmente de miedo, de la capacidad de odio interracial que existía, que realmente genera preocupación. Entonces yo creo que la manera de ayudar a esa provincia a salir adelante es a través de una campaña cívica de amabilidad, de respeto, que tiene que nacer de la misma provincia. Esto no es algo que el gobierno puede apoyar, lo que sea, pero es algo que tiene que ser de las fuerzas cívicas locales. Tienen que hacer una campaña para demostrar que esta provincia es amigable con el resto de ciudadanos, es acogedora, quiere recibir a la gente, da la bienvenida a la gente y es pacífica. Claro, no, y también eso lo agrego por mi cuenta, los alcaldes y el prefecto tienen que sacarse la ropa de sus partidos, el color de sus partidos y empezar a trabajar ya por la recuperación de Imbabura, ¿no? Definitivamente aquí es lamentable que sean disputas por el lado político haciendo daño a los intereses de sus mismos ciudadanos. Lo que vivimos ahora, los que hace daño es a esa provincia, una provincia que tiene tanto potencial, que es tan bella, que tiene tanto potencial turístico, turismo de naturaleza, turismo cultural, las mismas comunidades que pueden mejorar su nivel de vida significativamente a través del turismo comunitario. Pero tiene que cambiar totalmente el enfoque y van a tener que nuevamente construir desde cero esa confianza, porque la confianza toma años construir y toma minutos destruir. Y eso es lo que pasó. Ahora, ¿ese 8% del IVA ayuda? Definitivamente ayuda, no creo que sea suficiente, es positivo, tiene que venir acompañado de este tipo de campañas cívicas, de concientización y de demostrar que es una provincia abierta. Deberían hacer también ciertos ferias, foros, eventos culturales para invitar a la población a que vean que es una provincia acogedora. Ese es el gran desafío que tiene a futuro esa provincia. Sí, sí, porque Imbabura siempre fue una provincia amable, cordial, de gente muy hospitalaria, ¿no? A mí me chocó el hecho de que durante 31 días la hayan tenido secuestrada y con esos niveles de violencia. Exactamente, era una provincia tradicionalmente conocida por ser un lugar de acogida para los turistas del norte, turistas colombianos y para turistas extranjeros de otros países y para el turista quiteño. Muchas personas en Quito lo que iban, incluso algunos han comprado ciertas propiedades para poder ir y pasar, tener como su lugar de descanso.
porque esta provincia era una provincia, definitivamente una provincia amable. Por eso es que creo que el daño moral que han hecho es muy grande, y van a tener que trabajar nuevamente en construir esa imagen y tratar de solucionar los problemas. Y creo que parte de la solución de los problemas de fondo pasa por el lado de la educación. Hay que mejorar esa educación intercultural, hay que darles mejores herramientas a través de la educación intercultural para que las jóvenes de las sociedades indígenas puedan integrarse y beneficiarse de la sociedad moderna. Es necesario que ellos participen. El turismo comunitario es una gran alternativa para integrarse, y muchas otras actividades en donde puedan ver el beneficio de una convivencia pacífica, porque eso al final del día mejora el nivel de vida de todos, empezando por esas mismas comunidades. Claro, y redondearía la idea, Alberto, porque a donde no llega el Estado llegan las economías irregulares. Exactamente. A ocupar esos espacios. Y ese es el gran problema de este momento, donde no llega el Estado, y además donde la sociedad civil lo permite, no se ha organizado, una sociedad civil débil. Y yo creo que por eso es que la recuperación realmente de Imbabura tiene que nacer de la sociedad civil. Claro que sí. De los grupos locales y de las mismas comunidades. Tienen que dar un giro y decir, bueno, nos hemos equivocado, reconocer el error y enfocarse en cómo vamos a hacer que esto vuelva a ser atractivo para el turismo, para hacer negocios, para que vengan más personas, y eso es lo que va a permitir mejorar el nivel de vida, que es lo que están buscando. Al final del día es lo que se busca. Con violencia, con secuestrando una provincia, no se mejora el nivel de vida. Con ese tipo de estrategias todos pierden. Claro que sí. Tómese el sorbo de café mientras le formulo la siguiente pregunta, y quiero que me explique cómo es posible... bueno, yo sí lo creo, por supuesto, pero ¿cómo entender, los que no somos economistas, que el diésel va a bajar en los próximos 2 meses? ¿Es posible y cómo? Es totalmente posible, y además eso es lo que se prevé en los precios internacionales, porque estamos frente a un nivel de precios del petróleo muy bajo. Estos últimos días algo se ha recuperado por las medidas que está tomando Estados Unidos contra Rusia, pero de manera generalizada más bien estamos en una etapa de abundancia de petróleo a nivel global. Entonces, en diciembre, que debía empezar ya a funcionar la banda de precios, se permite una variación en el precio del diésel. Ya vimos cómo cuando en septiembre se eleva el precio del diésel, todavía existió un pequeño subsidio de 16 centavos por galón. Claro. Al mes siguiente, el subsidio bajó. El precio del diésel no cambió, pero el subsidio bajó. ¿Por qué? Porque el precio del diésel internacional está cayendo. Claro. El subsidio al mes siguiente fue de 12 centavos por galón. Y ese subsidio va a seguir cayendo hasta que hacia finales de año, o probablemente los primeros meses del próximo año, se va a transformar en o va a dar la posibilidad de que vaya bajando el precio del diésel, porque el precio del diésel internacional también cae. Bien, gracias. Hacemos la pausa con Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Regresamos para hablar de la nueva Constitución. ¿Cuáles son los cambios que debe, mejor dicho, qué debe tener la nueva Constitución para permitir, por ejemplo, facilitar y no ser un obstáculo para la inversión de capitales internacionales extranjeros en áreas tan importantes como el petróleo, por ejemplo? Ya regresamos. De regreso en Ecuador TV con el economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de la revista Vistazo. Alberto, en este bloque hablemos de la nueva Carta Política, en cuyo camino estamos. Si llega el momento de la nueva constituyente, vía consulta popular, ¿qué es lo que debe reformarse? No reformarse, estoy expresándome mal. ¿Qué debe tener esa nueva Constitución para que sea más práctica, más eficiente, menos complicada, menos reglamentaria y que sea más bien una herramienta que facilite, por ejemplo, la inversión? Bueno, primero el punto de partida es que una Constitución tiene que contener apenas los principios básicos en los que nos ponemos de acuerdo de la convivencia política. Mientras más pequeña, mejor. Tenemos una Constitución en este momento tremendamente extensa, que realmente es un plan de gobierno del socialismo del siglo XXI. No es una Constitución que establezca principios básicos. Entonces, la nueva Constitución tiene que ser muy concisa, muy corta, principios básicos, que además sirvan para gobiernos de derecha y de izquierda, porque esa es la democracia.
No puede ser un plan de gobierno, tiene que ser tan específica de temas generales en las que sí podemos estar de acuerdo. Y el plan de gobierno queda al gobierno de turno. En materia económica, ¿qué debe tener? Algo que nos podemos poner de acuerdo y que hay que entender. La base del crecimiento económico es la inversión. Inversión claro, productiva. claro. Ese es el motor del crecimiento económico. La inversión productiva es la que permite que haya más rentas para el Estado, para que el Estado pueda invertir. Pero el motor no es la inversión pública. El motor está en la generación inicial de riqueza que permite que como consecuencia pueda haber más inversión pública, etc. Entonces, la nueva Constitución tiene que tener algunos principios económicos básicos, pero muy fuertes. Libertad de empresa y emprendimiento. Que el Estado no pueda limitar la libertad de empresa y las decisiones de emprender. Lo que sí pasa ahora. Que sí pasa ahora. Un tema fundamental, el tema de la seguridad jurídica. Tiene que garantizar la seguridad jurídica. A nivel constitucional debemos establecer que los contratos no pueden ser modificados ni por leyes ni por ninguna disposición administrativa. Es decir, los contratos se firman y se respetan. Fundamental para atraer inversión. ¿Y el arbitraje internacional? Es un tercer tema. Necesitamos atraer la inversión, abrirnos a la inversión extranjera. ¿Y eso qué requiere? Por un lado, dar un mismo tratamiento a la inversión nacional y a la extranjera. Mismas condiciones para todos. Claro. Sumados a permitir el arbitraje internacional. Porque lamentablemente queremos que los inversionistas internacionales traigan cientos de millones de dólares y que tengan que confiar en una justicia en que los gobiernos le meten la mano cada que pueden y que además nos cuentan alegremente que le han metido la mano. Es una justicia en la que ni nosotros los ecuatorianos creemos. Entonces, si queremos atraer capitales, tenemos que tener esa posibilidad de tener un tercero imparcial para que pueda dirimir cualquier discrepancia que exista. Ahora, ¿y qué hacemos con las llamadas áreas estratégicas? ¿Ese concepto debe desaparecer? ¿Debe modularse? ¿Qué cosa? Ese es un cuarto tema fundamental. La Constitución tiene que garantizar la competencia. No puede haber privilegios para nadie. Y eso incluye... Ni para el Estado. Ni para el Estado. Incluye acabar los privilegios que tienen esos monopolios estatales, que son la causa de muchísimos de los problemas que tenemos en la actualidad. Alrededor de la cuarta parte del PIB nacional es un monopolio estatal. Claro. Es una constitución estatista lo que tenemos en la actualidad. Estamos hablando de telecomunicaciones, de minería, de petróleo, electricidad. ¿Y qué es lo que sucede con estos monopolios? Que todos adolecen de lo mismo, insuficiente inversión. Porque la billetera del Estado es minúscula y siempre lo va a ser. No podemos esperar que el Estado sea el único. Es como pensar que esto es un biplano, un avión con dos motores, pero por constitución hemos decidido que uno de los motores de la inversión privada siempre esté apagado. Claro. No vamos a ir lejos. ¿Y qué nos pasa con los sectores estratégicos? En petróleo hace agua por todos los frentes. Claro, cae la producción por insuficiente inversión. 50-60%. Es que desde la producción está cayendo. El transporte, los oleoductos. En julio se paralizó la exportación de petróleo por el riesgo de la erosión regresiva en el río Coca, porque no se ha hecho la inversión en hacer un nuevo trazado. Y exploración estamos en pañales. Exploración no se ha hecho. Nada, cero, en décadas. Uh-huh. No se ha hecho, por eso es que las reservas petroleras siguen cayendo, pero no y claro, pronto vamos a dejar de ser un país petrolero, pero no porque se haya acabado el petróleo. En la última década hemos perdido 100,000 barriles al día de producción. Sí. Y la Agencia Internacional de Energía tiene un estimado y dice el Ecuador va a perder en los próximos 5 años la cuarta parte de su producción petrolera. 110,000 barriles más que vamos a perder, entre otras cosas. Si es que no cambiamos las reglas del juego. Exactamente. Si todo se mantiene como está, vamos a perder la cuarta parte de la producción. Pronto dejaremos de ser un país petrolero, no porque se acabó el petróleo, sino porque hemos sido incapaces de extraerlo. En electricidad, mientras hubo bonanza petrolera, hubo inversión en nuevas hidroeléctricas. Pero desde 2014 se acabó la bonanza petrolera. Desde 2019 no sube la oferta energética de manera significativa. Y el resultado, apagones masivos. ¿Por qué? Por insuficiente inversión, porque eso es un monopolio estatal donde la inversión privada es tolerada como una excepción, donde no existe mercado, no existe precios de mercado, etc. En telecomunicaciones, la única empresa que tiene acceso a la red 5G es CNT. La única que no tiene ni los recursos ni los clientes para desplegar esa red. Las otras no se les ha permitido. Mientras el mundo ya avanza hacia el 6G, porque 5G ya es de antigüedad. Claro. Nosotros todavía no empezamos el 5G. Nuevamente, el monopolio estatal deteniendo el desarrollo económico. Y en minería llevamos décadas de atraso frente a Perú o frente a Chile, en donde la minería representa alrededor del 10% de su PIB. En el Ecuador todavía no llega al 2%. No, yo he dicho que a propósito de la minería, que siendo nosotros uno de los 2 países del mundo con la
con la definición de plurinacionalidad en la Constitución, Bolivia es el otro, no tenemos casi ninguna inversión en minería y en cambio posiblemente las bases de las exportaciones y de las finanzas bolivianas son la explotación de oro y las reservas de litio. Y es que hay un potencial en este momento, los precios de los minerales están por las nubes. El oro tiene precios récords por la misma guerra comercial internacional. Los bancos centrales están comprando oro de manera masiva y los precios del oro se han ido a las nubes. Y el cobre es el fundamento para la electrificación del mundo. El mundo está yendo hacia la electrificación y para eso se necesita cobre. Y el Ecuador tiene oro y tiene cobre. Claro. Pero lo que no tiene es el entendimiento para poder extraer ese oro y ese cobre que tenemos en abundancia. Estamos sentados frente a una riqueza inimaginable y mientras tanto la población sale a aplaudir que no se produzca oro, que no se produzca cobre, cuando lo que estamos viendo es que el país podría tener unas rentas gigantescas que se pueden transformar en obra pública, porque eso permite financiar obra pública, beneficios para los ciudadanos, puede transformar el nivel de vida del país, porque estamos a las puertas de un nuevo boom. El boom minero puede ser lo que fue el petróleo en los años 70, claro puede ser la minería en la actualidad. Y ahora sí hay pues tecnología adecuada para no causar daño o causar el mínimo daño posible al entorno, ¿no? Exactamente, es que ese es el problema, que en el Ecuador hay algunos que son más papistas que el Papa y pensemos, por ejemplo, países como Estados Unidos o Canadá, son países en donde la minería ha sido tremendamente relevante y en ninguno de esos países le dijeron no a la minería, no queremos minería. En el caso del petróleo, en Noruega, un gran país petrolero europeo, y a nadie se le ocurrió decir, no, dejen el petróleo bajo tierra, no nos sirve el petróleo, no lo queremos. Y un país que se precie de ser socialista. Y el Ecuador, un país pobre, es el que puede darse los lujos de decir, no me interesa el oro, que se lo lleven, no me interesa que se quede ahí bajo tierra, el petróleo tampoco me interesa, queremos cerrar la producción de petróleo y de minerales. Y eso es parte también de esas contradicciones de este discurso de la CONAIE, que por un lado dicen no minería, pero quieren más inversión pública. No petróleo, pero quieren subsidio a los combustibles fósiles. Claro, es un contrasentido. Son esos contrasentidos que dicen, queremos cuidar la naturaleza, pero queremos que se siga subsidiando combustibles fósiles. Claro. Esos son los temas culturales que tienen que ir cambiando en el país. Así es. Alberto, bueno, este país es tan maravilloso, tan generoso, que hoy a nuestra economía la sostienen las remesas y las exportaciones de productos no tradicionales, parece mentira, teniendo un componente importante que es el petróleo, que hoy día casi no pesa. Minería que la tenemos en un cajón archivada y bueno, yo no sé qué sería del Ecuador si tuviéramos, quiero convencerme de que realmente las trabas han sido en la Constitución. Si tuviéramos una Constitución facilitadora, ¿no? Exactamente, y yo creo que sí, las trabas están en la Constitución, porque mucho se dice, es que es cuestión del gobierno. No, hay que entender que lo importante no es el gobierno, son las reglas, las instituciones. Y eso podemos aprender del caso peruano. En el Perú la política no funciona. En 10 años han tenido 8 presidentes. Cambia de presidentes cada pocos meses. La política realmente está despedazada en ese país. Y sin embargo, el país sigue creciendo. Las inversiones... 10 años el mismo presidente del Banco Central. 20 años. 20, perdón. Las inversiones siguen llegando y eso es por una constitución, la de 1993, que puso las bases del crecimiento económico del Perú. Creó un ambiente de seguridad para el inversionista, le dio seguridad jurídica, algo que es muy escaso en la región. Entonces lo que tenemos que entender es que no podemos confiar en ningún gobierno. Los gobernantes, las personas son seres humanos, los gobernantes no son ángeles y son las reglas del juego las que tienen que mejorar. Y no confiarnos en que sea el gobierno el que mejore. No, el que tiene que mejorar son las reglas del juego y veremos cómo el juego va a ser mucho mejor con mejores reglas. Alberto, Guyana, que es un paraíso ambiental, hoy está produciendo más de 300.000 barriles de petróleo. ¿Cómo entendemos eso? Y su economía creció, si no me equivoco, por encima del 50%. Exactamente, 50% de crecimiento. Es un país que se está enriqueciendo de una manera masiva y apostaron por inversión privada para producción petrolera. El Ecuador tiene que hacer lo mismo, acabando con esos prejuicios que decían, no, es que el petróleo tiene que usarlo solo el Estado. Es que el Estado no tiene que mover un solo dedo, porque la misma legislación actual establece que el Estado no puede participar con menos del 50% de las rentas por extracción de recursos naturales. Claro. Y eso es algo que se tiene que mantener. Y claramente eso significa que el Estado, sentado en su escritorio, sin moverse, va a participar de los beneficios de esa inversión privada. Entonces hay que abandonar estos prejuicios, abrir la puerta a la inversión privada de una manera radical, que este sea un país para invertir en todos los sectores.
Aprendamos de los comunistas chinos. Hace ya muchas décadas, Deng Xiaoping dijo, no importa si el gato es negro o si es blanco, lo importante es que case ratones. Claro. Y abrió el país a la inversión. Eso es un llamado al pragmatismo. Y ve lo, y vamos lo que es hoy China, ¿no? Vea lo que es China. Exactamente. Un país que ha crecido aceleradamente gracias a ese influjo de capitales que tuvo y toda esa inversión privada. El Ecuador puede hacer lo mismo. Abrirnos para la inversión, que es el motor del crecimiento, y de esa manera poder elevar el nivel de vida de toda la población. Si no nos abrimos a la inversión, seguirá pasando lo que hasta ahora, que estamos sentados en millones de dólares y tocando la puerta del Fondo Monetario para que nos tire un centro y poder seguir manteniendo los números regulares en la economía, ¿no? Definitivamente, es que no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos y es un error totalmente decir, estas actividades no nos gustan. Claro. No petróleo, no minería, sí esta, no esta. No, eso así no han hecho ningún país del mundo. O sea, ya habíamos pensado si Estados Unidos iba a decir no minería. Claro. Ellos no le dijeron nunca no minería, no le dijeron nunca no petróleo. Y eso no significa que no impulsen todos los sectores. Todos los sectores claro que sí. Hay que impulsarlos a la vez. Lo mismo hizo Canadá, lo mismo hizo Noruega. Hay que impulsar todas las actividades a la vez y explotar y aprovechar al máximo todo nuestro potencial en todos los frentes. Además, petróleo y minería es lo que da plata para que Estados Unidos, Noruega, Suecia puedan solventar todas las necesidades de estos países. Bueno, habrá tiempo para una próxima conversación. Gracias al economista Alberto Acosta Burneo, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal y columnista de Vistazo, que nos ha acompañado hoy día aquí en un Café con JJ por Ecuador TV. Será hasta el próximo día lunes y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy estaremos conversando con el doctor Mario Cubi Santa Cruz. El doctor Cubi fue viceministro de Gobierno, decano de la Escuela de Posgrado de Ecotec actualmente, consultor de inversiones para América Latina y especialista en Derecho Internacional. Los temas, primero, por cierto, el atentado con bombas en dos puentes, uno en Guayas, uno en Azuay, y el sector del Mall del Sol, y también, por cierto, en el segundo bloque, la Constitución del 2008, que cada vez es más cuestionada. Gracias, doctor Cubi, por estar con nosotros. Arranquemos justo con eso. Estos atentados que ocurrieron puntualmente, el más grave, que fue el del edificio Pronovis, Mall del Sol, etcétera, más allá de alguna implicación que ya le hemos comentado aquí, que una extraña coincidencia, un sector donde hay propiedades de la familia del presidente, pero aparte de eso, ¿usted lo ve como una escalada del terrorismo ya en este país? Jimmy, muy buenas tardes, qué gusto poder conversar y saludos a quienes ven el programa en este momento. Definitivamente lo primero es solidarizarme con las víctimas del atentado en el Mall del Sol y con las víctimas del terrorismo en general en el Ecuador y en Guayaquil. Es inaceptable, creo que más allá de una escalada, es un mensaje, porque lastimosamente el terrorismo funciona así, manda mensajes donde lo que busca es generar miedo, generar temor, y en un punto donde sí, puede haber un mensaje político a la familia presidencial, pero que también es el centro comercial más concurrido de Guayaquil. Entonces ahora, de hecho, yo trabajo muy cerca y está cerrado ya 3 o 4 días. Es un recordatorio permanente que genera zozobra en la ciudad y eso es lo que busca el terrorismo y eso es lo que tenemos que condenar en conjunto y brindarle apoyo al gobierno nacional, más allá de las ideologías o incluso diferencias que los ciudadanos legítimamente puedan tener. En esto tenemos que estar unidos. Es un enemigo de magnitud internacional en el que otros países lastimosamente tienen años combatiendo sin vencer y por eso no podemos tener miramientos ni podemos tener diferencias en cuanto a ese tema. Tenemos que combatirlo en equipo. Y finalmente creo que es importante igual dar un mensaje. Y esto no es ser irresponsable respecto a no tomar las precauciones del caso, pero sí no dejarnos ganar por el miedo.
porque si no salimos, si estamos guardados y decimos no quiero ir de noche y no me quiero mover por esto, entonces le estamos dando la victoria justamente a lo que quieren estos terroristas. Claro. Que lo que hay que hacer es combatirlos de frente, con la cara puesta y con toda la fuerza del Estado. Claro. Doctor, ¿alguna relación que vea entre este insuceso de hace 2 días y el bombardeo en las minas ilegales de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Puede ser una reacción? Es una buena conexión, Jimmy. Yo prefiero no hacer mucha conjetura. Entiendo que ahora incluso el FBI ya está ayudando en las investigaciones. Sí. Tendremos data certera pronto. Sin embargo, es difícil no hacer la conexión por 2 motivos. Primero, porque es al día siguiente. Segundo, porque se usan tacos de dinamita que son los mismos que se usan en minería ilegal. Entonces, del modus operandi que lastimosamente ya hemos vivido previamente, cada que se suben los ataques contra el crimen organizado, responden con coches bombas. Ya lo han hecho en gobiernos y en procesos anteriores, por lo tanto, creo que la conexión lógica está ahí. Esperemos las investigaciones, sin embargo, cualquiera sea el grupo específico, el crimen organizado internacional que está enquistado en Ecuador, que son carteles de México, que son mafias de Europa, que son también grupos de disidentes de ex-FARC de Colombia que están operando en el Ecuador, a todos hay que terminarlos. Se ha dicho que hay un probable financiamiento de dineros turbios al paro focalizado en la provincia de Imbabura. No quiero decir necesariamente que este hecho esté relacionado con, pero ¿cómo entendemos el fenómeno Imbabura? En este momento el paro, si bien está focalizado, ha adquirido una especie de independencia, porque ya los dirigentes de la provincia no conectan con la directiva de la CONAIE. Permíteme responder en tres partes. La primera, para mí no hay conexión entre el paro general y la bomba o los ataques con bomba. Lo que sí hay, y así hace la parte 2, es una diferencia entre manifestantes que incluso con sus errores son de protesta social, que en la primera etapa del paro pueden haber estado, y gente que está financiada por grupos de crimen organizado que está ahí, minería ilegal, contrabando de combustibles, incluso narcotráfico que utiliza los combustibles para el procesamiento, que paga a grupos delictivos y a gente que está ahí, incluso extranjeros, que están ahí generando caos en las ciudades, particularmente ahora en Imbabura, que no son protestantes, son delincuentes y criminales generando caos. Esa red posiblemente sí tenga conexión con los atentados, porque es parte del crimen organizado que ataca y que quiere mantener sus intereses en el Ecuador. Finalmente, en lo tercero, creo que vale la pena resaltar cómo ha manejado el gobierno este proceso. Yo lo mencionaba en algunas entrevistas previas. Lo clave que había que hacer era separar justamente a los delincuentes y criminales de protesta legítima, que aunque a veces se excede, es otra cosa. Y eso, creo que el ministro Reinberg y su equipo en Otavalo han hecho un trabajo interesantísimo, lograr acuerdos y dialogar con quien se puede dialogar, con quien tiene interés real de dialogar, y con eso, pues, creo que ha quedado evidenciado, incluso hay videos de que se han empezado a pelear entre los ex protestantes y separado ya. El paro, entiendo yo, ha terminado en su gran mayoría y hay solo pequeños focos de violencia que están, me parece, más conectados a esos que se niegan a renunciar a los casi 250 millones de dólares al año que era desvío del subsidio, que no van a soltarlo tan fácilmente. Claro. Ahora, Mario, de todos modos hay cosas que sí levantan alguna sospecha, más allá de que coincido en que debe haber una buena parte de comuneros que auténticamente persiguen no beneficios, pero sí conquistas, ¿no? Eso no hay que discutirlo. Pero, ¿cómo resistes en una medida de hecho 26 días? Ahí uno se pregunta, bueno, de alguna parte, a mí yo lo dije y con mucho respeto lo repito, no me hablen de las ollas comunales, eso es imposible. No. Primero, en efecto, hay financiamiento detrás, y se demuestra 20, 30 dólares diarios que están pagando a gente para que salga, pero ojo, también está el otro lado, que es terrible, y por eso yo hace poco escribí en X, yo sí me solidarizo con la gran mayoría de hermanos indígenas. Son parte de nuestro país y hay que entender, en cifras a veces es más fácil. Hay más de 1.300.000 indígenas en el Ecuador. Y esa gente está trabajando y es gente honesta y es gente buena que muchas veces, respondiendo a la pregunta, está extorsionada. Van a las comunidades y les dicen, te multamos por la estructura comunitaria, las juntas de agua que se han vuelto una alcahuetería, parte de lo que hay que reformar en la Constitución nueva, para no darle a estos supuestos líderes la oportunidad, hasta constitucionalmente protegida, de extorsionar a sus ciudadanos. Porque esos son los más fuertes. Hay jóvenes. Yo estuve hace un par de días en Quito conversando el tema y me decían, no nos dejan ir a la universidad, jóvenes que estudian, no te vas a la universidad, vienes al paro si no te multamos a ti y a tu familia.
los extorsionan para que salgan. Entonces ya no es solamente el financiamiento que paga, sino extorsión real de grupos que no están pensando en los intereses de su gente. Y eso también tenemos la obligación como Estado de combatir. Ahora, ¿el Estado en algún momento no se excedió en el uso de la fuerza? No me gusta a mí hablar en generalidades. Puede haber una persona en 26 días de enfrentamiento, donde además sean infiltrados o no, que es difícil debatir hasta una investigación. Si hay un tipo que está lanzando un cohete, pues la fuerza pública tiene que responder. Sí. No quiero minimizar, no se malinterpreten mis palabras. El fallecimiento de una persona siempre será grave, pero en 26 días de paro violento, que solo exista un fallecido, creo que es la mejor muestra de que abuso de la fuerza no ha existido. Quizás que una persona o en algún encuentro puntual pueda suceder, es normal. Cuando hay miles de personas en enfrentamiento, puede existir un individuo que en ocasiones exceda, pero no creo que haya ni lo más cercano una orden ni un tema articulado de abuso de la fuerza. ¿Por qué no hubo el eco, digamos, en otras provincias del movimiento que se quedó varado en Imbabura? Creo que hay dos motivos principales. El primero, un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tuvimos los paros de 2019, los de 2022 y posterior a eso, el 2023, DISA quiso convocar un nuevo paro nacional del que junto a Henry Cucalón trabajamos para evitar y se logró evitar. Y ya la ciudadanía de todos esos sectores entendió que esa no es la forma, porque los principales afectados por estos paros normalmente son las propias comunidades indígenas. Es la persona que tiene su parcela, que la deja botada y que a veces se la queman, que tiene su 1 o 2 vacas y que no producen o que hasta que se mueren o se la roban mientras está en el supuesto paro, que vive de la venta del día a día y que por 20 y pico de días está sin producir. Entonces entendió muchísima gente que esa, primero, jurídicamente no es la vía, segundo, no le resolvió sus problemas, tercero, tienen otras formas de canalizar. 1 y 2, me parece que también hubo errores graves, menos mal para el país, de parte del liderazgo, que empezó a decir ya tonterías violentas como vamos a tomarnos la capital de la República, que claro, es claramente fuera de una protesta social legítima. Eso puede haber influido sin duda en el debilitamiento de la medida, ¿no? Definitivamente, y también me parece que el accionar de gobierno de ir a donde estaba el problema, de ir a meterse a Cotopaxi inicialmente donde suelen iniciar y luego de acercarse ahora a Imbabura a conversar, provoca que en lugar de que empiece a sumarse la espuma y esperar a que llegue a Quito con mayores números, acercarse con los violentos, hacer lo que la ley necesita, que es establecer sanciones, y con los demás a estos diálogos que se han ido dando en distintos espacios. Ahora, se anuncia para el lunes, entiendo, ya empezar a intentar instalar mesas técnicas. ¿Puede haber una negociación sana sin renunciar a la medida que es la que el gobierno entiendo que no va a negociar, y es regresar el subsidio? Yo considero que sí, totalmente. Es más, esto lo he escuchado, no digo que sea algo seguro, pero una de las propuestas que planteaban en Otavalo, los racionales en el diálogo, era un congelamiento del precio del diésel, que para evitar confusiones. ¿Es posible? Yo creo que sí, porque ojo, no es como algunos andan diciendo eliminar el decreto. Es que hoy que está a 2.80 el diésel, por algún tiempo se sostenga ahí, porque al momento es una banda de precios internacional que podría subir mensualmente, como pasa en todo el mundo por si acaso, porque el petróleo sube y baja. Pero puedo entender que algunas personas quieran un tiempo de previsibilidad para adaptarse a este nuevo costo o escala de precios, congelando el precio ahí. No sé si ese es el acuerdo, pero eso, por ejemplo, es una medida racional, que ya es una gran victoria como Estado, porque pasamos de $1.70 a 2.80, que es un subsidio de más de $1.000 millones, como parte de estos diálogos, porque además, ¿qué es lo que más necesitan las comunidades en la parte rural y productiva? Asociatividad, apoyo para semillas, apoyo en temas de cómo recogemos y vendemos en conjunto para no salir a la calle a vender a precio de gallina enferma los productos. Eso es lo que busca, crédito productivo a bajo interés. Así es. Eso sí se puede hacer y me parece que el gobierno en las compensaciones lo está pensando y eso podría ser parte clave de los acuerdos. Claro que sí, gracias Mario. Vamos a hacer la pausa, regresamos al segundo bloque para hablar de la Constitución del 2008. Este país tiene oro, tiene gas, tiene petróleo, tiene la gente más buena del mundo, pero somos un país pobre. ¿En cuánto influye en eso la Constitución? ¿Cuántas trabas constitucionales hay y que nos tienen en este estado de postración? Vamos a saberlo si es culpa de la Constitución de 2008, al regreso en esta entrevista.
Seguimos esta noche con nuestro invitado, el doctor Mario Cubi Santa Cruz, y nos corresponde ahora conversar con el ex viceministro de Gobierno sobre la Constitución de 2008. ¿Qué tan culpable, pues, de todos los males del país la Constitución de 2008, al extremo que estamos pensando en la necesidad de cambiarla, de reemplazarla, ¿no? Correcto. Y no me gusta decir todos los males tampoco, pero es del origen de la gran mayoría de ellos. Porque la legislación o la Constitución no es que genera dinero, no es que eso va a resolver el problema empresarial, pero las reglas mal puestas sí destruyen la inversión. Y la mejor prueba de aquello, ¿no? Correcto, y la mejor prueba de aquello es que nuestros vecinos, Colombia y Perú, con condiciones socioeconómicas, con cantidad de habitantes, con situaciones de recursos naturales parecidas o menores, reciben 12 o 15 veces la inversión extranjera directa que nosotros. Perú y Colombia, ni siquiera para irnos muy lejos. ¿Qué pasa en nuestra Constitución entre los principales elementos? Primero, tenemos una concepción donde el Estado es del centro de todo. Y hay una cosa clave con Perú que a mí me encanta. En Perú hay en la Constitución un artículo específico que dice que el Estado podrá involucrarse en actividad empresarial solo de manera subsidiaria, demostrada y probada, cuando el privado no pueda o haya interés público establecido con claridad. Todo el resto lo hace el privado. Entonces, desde eso que parece sencillo y 2 líneas, cambia todo, porque en cambio en el Ecuador, para casi todo hay que pedirle permiso al Estado. Claro. Aquí hay el concepto sobre todo terrible. En las áreas estratégicas. Sectores estratégicos que no son, pues muchas veces solo se piensa en petróleo y minas. Agua, electricidad, carreteras, puertos y aeropuertos. Nos podemos quedar sin luz en unos años, Jimmy, porque el Estado lastimosamente no tiene plata para hacer las inversiones necesarias, no solo en generación, en transmisión, en distribución, en agua potable, ni se diga petróleo, que como no hay inversión privada sigue cayendo la producción, en minería que podríamos, en minería responsable, claro, en área social y ambientalmente responsable, que hoy el precio del oro anda por los $4,300 y nosotros lo tenemos bajo tierra sin aprovecharlo mientras tenemos problemas de pobreza. El precio del petróleo. El precio del petróleo puede seguir subiendo. El precio del oro está disparado, ha subido como 60% en los últimos 2 meses y nosotros, en lugar de beneficiarnos de eso de manera responsable, parado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entender que la inversión privada con reglas claras es positiva. Si no eliminamos de esto los sectores estratégicos, la inversión se salta a Perú. Y hay una cifra que creo que es muy, muy clara, y esto es del Banco Mundial. Habla que Ecuador tiene que invertir cerca de $62 mil millones hacia el 2030 para garantizar infraestructura básica adecuada. La inversión del Estado ecuatoriano anual no supera los 1.000 millones porque no alcanza la plata nuestra. ¿Qué significa eso? Si no traemos plata de afuera que invierta, no vamos a tener infraestructura adecuada hacia el 2030, porque también hay que mantener, pues, las líneas de transmisión, claro que sí, claro, y hay que mantener los pozos petroleros, y hay que mantener las carreteras, y los ecuatorianos no queremos pagar más impuestos tampoco. Claro, claro. Bueno, pero en el tema petrolero, a mí me apasiona el tema petrolero, ¿no? Hay que verse en espejo. Argentina hoy día es un país, es una bomba en petróleo hoy. Perú, ni hablar, pues, ¿no? Que Perú realmente es un verdadero fenómeno en lo económico, ¿no? Y mientras nosotros desperdiciamos, a veces Perú se para al lado de la frontera y está sacando petróleo. Países como Guyana, acaban de descubrir hace poco esos yacimientos. Uno de los más importantes productores de petróleo de Sudamérica. Y nosotros todavía estamos esperando que despeguen, por ejemplo, un plan de inversión que lo anunció el presidente hace un tiempito, por $43 mil millones, pero todavía no hay nada. Es que, volviendo a la Constitución, Jimmy, ¿por qué es tan difícil? Además de esto de los sectores estratégicos, que es del inicio, al final, ¿qué es lo que la inversión busca? Y esta es mi área de trabajo, y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios a nivel mundial. Seguridad jurídica. ¿Y qué brinda seguridad jurídica a un inversionista extranjero? Arbitraje internacional. Sencillo, porque si yo mañana me voy a invertir a Kazajstán, y tengo un problema con el gobierno de Kazajstán, no quiero, pues, que un juez de Kazajstán me juzgue a mí porque no entiendo su ley, no entiendo sus formas. El arbitraje internacional, que más de 160 países en el mundo lo tienen, todos los desarrollados lo aceptan, no es pérdida de soberanía, es aceptación de un tratado internacional que en derecho llamamos el ejercicio de la soberanía, da la oportunidad de que si mañana hay un conflicto entre el que invierte y el Estado, pueda ir a un tribunal imparcial a resolver. Y eso está prohibido en la Constitución también. Claro. Entonces el inversionista dice, ¿para qué pongo mi plata si mañana cambia el gobierno? Porque esto es clave. Los gobiernos duran 4, en el mejor escenario, 8 años. Una inversión en temas estratégicos puede durar 15, 20, 25. Claro. Entonces el inversionista necesita un contrato. Otra cosa buena de Perú, tiene en la Constitución la figura de los contratos ley, que una vez que se firman y se blindan,
tienen estabilidad tributaria y jurídica, no importa que cambie la norma. Por eso el inversionista ahí sí pone la plata. Ahora, a propósito de todas estas cosas que han detenido el desarrollo del país, yo siento que un poco se ha levantado de nuevo el polvo del federalismo, ¿no? O sea, por el ejemplo de Imbabura, que está reducido prácticamente a una especie de país chiquito aparte, porque no obedecen ley, ni Dios, ni nada. Entonces surge la necesidad de o la intención de volver a hablar de federalismo. ¿Es bueno el federalismo para el Ecuador? En mi opinión, absolutamente viable pensar en un proyecto federal. Es decir, bien construir las bases, digamos. Correcto. ¿Por qué? Al final el federalismo lo que hace es ayudar a descentralizar de forma ordenada. Y en un país tan diverso como el nuestro, diverso no solo de manera cultural, sino también de modelos productivos. Porque no es lo mismo lo que requiere, por ejemplo, un agroexportador de la costa en materia de regulación laboral, en materia de regulación tributaria, en cuanto a cómo estructuramos, que lo que requiere provincias de la Amazonía que tienen un enfoque en explotación petrolera, por ejemplo, o lo que requiere la SUA y el Austro, que tienen sus particularidades y tienen un fuerte enfoque industrial, o lo que requiere la producción también a veces de agroexportador y ganadera de la Sierra Centro. El federalismo bien armado es un modelo, y por si acaso yo no tengo la idea trasnochada de que cada provincia sea un estado federal, hay que estructurar grupos con identidad similar en lo histórico, en lo cultural, y que quieran producir cosas similares. Entonces, porque a veces la gente coge el tema federal como si fuera un extremo. No es más que descentralizar competencias de manera organizada y haciéndolo bien en virtud de, por ejemplo, ¿cuál sería un estado federal interesante en el Ecuador? Que podría en su proceso llamarlo una región descentralizada. Santa Elena, Los Ríos, Guayas del Oro, que históricamente ha sido muy cercano, que tenemos capacidades productivas similares y una visión de desarrollo común. Sierra Centro, desde Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, tienen también muchos elementos culturales y productivos similares. El sur del Ecuador, Loja, Suay, Cañar, Zamora, tienen similitudes. Entonces, eso permite que en lugar de estarnos peleando por nuestras diferencias, podamos en esa diversidad encontrar fuerza como país. Pagamos tributos nacionales, tenemos un ejército, hacemos tratados internacionales, pero permitimos que cada grupo en su visión desarrolle esas potencias que son hasta ventajas competitivas desde lo económico. Y la verdad es que a mí hace algunos años, cuando hablaban de federalismo, me pareció una locura, pero yo creo que hay mucha gente que ha empezado a pensarlo, ¿no? O por lo menos en entender que debemos tener una constitución que priorice la desconcentración, no sé si es la palabra exacta. Las dos cosas, desconcentración y descentralización, ¿no? Las dos se necesitan. Eso se puede cambiar en la nueva constitución. Totalmente, desde el artículo 1 hay que hacer ajustes que ayuden en ese sentido. Y solo para dejar una idea que a veces dicen, no, pero eso es solo para países grandes. No. Bélgica es federal, Suiza es federal, son países mucho más chiquitos. Eso es solo para los europeos. México es federal, Argentina es federal, Brasil es federal. Entonces, tanto en Latinoamérica como en países chiquitos ha funcionado, porque la clave es entender que descentraliza y permite que cada uno tome mejores decisiones sobre su visión de desarrollo. Sí, yo no creo que sea tan mala idea. ¿Y cómo hacemos pues con el tema de la soberanía? La clave de entender la soberanía es que la compartimos los ecuatorianos y se ejerce. O sea, no es un tema de nadie puede venir a intervenir porque yo soy soberano, sino que yo decido cómo lo hago y esa decisión debe venir en virtud de la conveniencia de lo que el país necesita. Te hablaba, por ejemplo, en el arbitraje internacional. Algunos dicen, eso es ceder jurisdicción soberana. No, es aceptar que si yo quiero que venga plata de afuera, que venga un inversionista que yo necesito para mi desarrollo, tengo que darle unas condiciones jurídicas que sean justas para los dos. Y lo que hago es aceptar en la firma de un tratado internacional una regla. Ejerzo el poder de decidir sobre mi territorio en mi conveniencia. Y eso, en cada uno de los elementos de decisión, hay que tenerlo en cuenta no desde lo ideológico, sino de lo que el país necesita en cada etapa de su desarrollo. Claro. Ahora, usted no ha apreciado, no ha valorado que ya hay mucha gente, sobre todo muchísimos académicos, gente de política, gente valiosa, porque sí la hay, por supuesto, en política, que están cada vez más inclinados a apoyar la necesidad de una nueva carta política. 100%. Sí lo ha percibido. 100%. Ustedes han tenido un foro académico también en Ecotec, ¿no? En efecto, el día martes tuvimos el foro Ecotec, donde hubo invitados no solo de la academia, economistas de altísimo nivel, abogados, constitucionalistas, periodistas, actores y estudiantes, por supuesto, para plantear sus inquietudes y las propuestas de las bases de una constitución. Y aquí hay un mito que estoy escuchando mucho, cada vez menos, como bien mencionas, de que ya hemos tenido 19, 20, 21, 22 constituciones
constituciones y asambleas constituyentes según el criterio que cada uno evalúe. La diferencia clave, y esto lo digo abiertamente, si estuviéramos bajo la Constitución del 98 o la del 79, quizás no sería necesaria una constituyente sino reformas. Pero la del 2008 es ideológicamente construida para tenernos atrancado en una ideología que no funciona. Por eso es necesaria, y creo que cada vez más las personas se dan cuenta que tanto en temas de seguridad, que se bloquean a cada rato por las supuestas garantías que tenemos en el listado de catálogos de derechos. En lo económico, que lo hemos conversado ya, en la visión de desarrollo incluso de cada territorio que no lo permite desde un centralismo asfixiante, e incluso desde la institucionalidad, que no ha servido para nada, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni las estructuras que centralizan Fiscalía, por ejemplo. La Constitución está muy mal diseñada, es una traba, y aunque la ley o una Constitución no resuelve los problemas, eliminar una que es la causa de los problemas sí que nos permite avanzar. Claro, bueno, y para cerrar, nosotros aquí recordemos que hace algunos años, justamente en la época del expresidente Correa, se intentó hacer no eran distritos el nombre, pero las regiones. Las regiones. ¿no? Pero eran regiones horizontales y había provincias que no tenían las zonas. Ninguna, sí. Claro, que te tocaba de Cuenca ir a Milagro para que te atiendan. Entonces, pues esa fue una de las razones por las que eso no prosperó. Tan así es que tuvieron que recular, retirar los años que habían puesto como límite, y eso regresó a cero. Y en esa línea, además, las regiones que están en la Constitución actual no tienen muchas competencias. Entonces, si no hay competencias, que es descentralización y también desconcentración desde otra perspectiva, no te sirve pues de mucho. Ya soy una región, pero me dedico a recoger la basura y el agua potable. Por ahí no opera. Bueno, en todo caso, siempre falta el tiempo cuando los temas son tan interesantes. Gracias al doctor Mario Cubi Santa Cruz, nuestro invitado que fue ministro de Gobierno, decano de la Escuela de Posgrado de Ecotec, consultor de inversiones para América Latina y especialista en Derecho Internacional. Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar, Jimmy, a la orden. Doctor, el día lunes volvemos a las 10 de la noche y estará con nosotros hablando de estos temas la doctora Cintia Viteri, ex alcaldesa de Guayaquil y ex legisladora. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, hermanos migrantes, internautas, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV, hoy con el abogado Ramiro Cepeda Alvarado. Ramiro Cepeda es analista político, conferencista, abogado de los tribunales de la República, es el gerente de Editorial Edino, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y nos acompaña hoy en Un Café con JJ. Buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal si comenzamos con un tema que todavía no se lo analizaba a fondo? Estamos encaminados todos y tenemos la orientación, la vista en la probable futura nueva constituyente. Pero, ¿cómo garantizamos o cómo nos garantizamos los ciudadanos que van a llegar los mejores hombres y mujeres a hacer la nueva carta política? Ay, Jimmy, primero muchas gracias por la entrevista. Mira, es tan complicada la entrevista, ¿por qué? Porque todo dependerá, primero de que se gane la pregunta, claro, que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. De ahí, ¿cómo se gane? Si es con una arrolladora mayoría, si es con una estrecha mayoría, y entonces el gobierno tendrá que hacer el mapeo de la votación por dónde está diseminada. Y ahí él tendrá que ver dónde tiene sus fortalezas para políticamente ver dónde tiene que ser fuerte. Esto es estratégicamente, convenientemente, ¿quiénes debe ir? La gente más preparada. Y no estoy hablando de los abogados constitucionalistas por un acaso. 2 abogados son 3 criterios. ¿Ya? Estos abogados constitucionalistas deben estar en una mesa técnica que reciba los insumos de la Asamblea para hacer la carpintería de la nueva Constitución. Para eso. No digo que 2 o 3 no deban de estar dentro de los 80. Claro. Ya. ¿Quién debe ir? Para mí debe ir el estamento militar, unos 2 o 3 militares,
porque estamos viviendo una zona de conflicto. Candidatos. Candidatos. Militares retirados, pues, ¿no? Sí, claro, tienen que ser claro. retirados. Ya. Tiene que haber indígenas. Un buen punto este de los militares retirados. Tiene que haber un segmento indígena para que hablen donde deben de hablar, no en las calles ni en las carreteras, en una asamblea constituyente, el segmento Montubio. Debe estar la empresa privada, el empresario. Eso es lo que la universalidad del pensamiento. No vas a poderlo abarcar todo, pero tienes que tratar de que sea lo más representativo posible. Pero, ¿cuál es el meollo del trabajo que hay que hacer? En esa Constitución, y vengo sosteniendo, más es lo que hay que sacar que lo que hay que poner. ¿Qué tiene que sacar? Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura. Tiene que simplemente suprimir el tema de la prohibición del trabajo por horas. Claro. Sáquela. Ramiro, eso lo vamos a analizar a fondo en el segundo bloque, pero es muy importante. El perfil de la gente. Claro, claro, pero ahí tenemos un problema, una muralla, que son los propios partidos y movimientos políticos, que normalmente en este país donde la gente se deslumbra con los nombres, o con las carreras, o con qué sé yo, pues por algo que vio en la televisión. Y eso es lo que lo motiva, no generalizo, ¿no? Pero eso es lo que motiva, desgraciadamente, a veces, a llevar gente a la asamblea que no debería estar. ¿Cómo hacemos para que eso no pase en una constituyente? Yo te voy a dar un poco de nombres. ¿Ya? Para mí el señor Guillermo Lasso debe de mojarse el poncho. Él ocupó la primera, ser candidato, ir a la constituyente, por el seguro llegaría. El abogado de Bot tiene toda la experiencia para estar en la constituyente. El abogado Henry Cucalón, del gobierno, el señor de la Gasca, pueden importar a la señora Mónica Palencia, tienen ahí, de Alianza País, tienen a la señora Marcel, del RC, tiene a la señora Marcela Guiñaga, tiene al abogado Casinelli. Si hay gente decente, y si hay gente capaz. De los indígenas, la señora Tibán, dígame que no tiene la capacidad para estar ahí. Entonces, y ya fue congresista además, fue asambleísta. Y buscando, si hay. Hay que ver si es que quieren llevar ese tipo de gente, ¿no? Porque si van a llevar dibujantes, futbolistas, gente que no sabe leer ni escribir, ¿sabe qué? Mejor quedémonos con lo que estamos. Ese es el problema justamente, Ramiro, el que hemos estado revisando. La calidad de la representación, porque si bien es cierto, también te tomo la idea, Ramiro, de que haya estas mesas de trabajo de constitucionalistas, por ejemplo, que pueden pulir esos borradores, pero el problema es la arquitectura o la carpintería, como decías tú, de la constituyente. ¿En manos de quién vamos a estar? Y lo importante es que los partidos y movimientos entiendan que es un compromiso muy grande que tienen con el país. Total, lo que pasa es que hay que buscar este tipo de gente. No digo que sea la única, debe haber gente joven, debe haber gente preparada, que también la hay. Los millennials, los centennials tienen sus propias necesidades, pero no son los únicos, ¿ya? Y es el momento de hacer un documento de unidad nacional que arme la ruta. Por ejemplo, la prohibición de que no podemos someternos al arbitraje internacional, que es otra torpeza. Absurdo. Por eso digo, solo no hay inversión extranjera. Solo hay que sacarla. Claro. Pero, a ver, aquí viene otro componente en el análisis, Ramiro. ¿Cómo hacemos para que la gente se involucre? No solo que se involucre, porque hay mucha gente valiosa que no se quiere involucrar porque pone un pie en la política y la vida de él y de su familia está despellejada en las redes a la semana. Eso es terrible. Pero, ¿cómo hacemos para que la gente vote con madurez, analice con un poco más de madurez? Desgraciadamente hay de todo, ¿no? Gente que sí vota pensando, pero hay personas que a lo mejor se deciden en el momento que están frente a la urna. Entonces ahí el nombre que de más relumbrón, por ese votan. ¿Cómo hacemos para que también el ciudadano entienda su responsabilidad? Ya estás yendo a otro plano que es mucho más complejo. No, yo sé que es complejo. Y es la educación. Claro. La democracia no es un sistema de gobierno para pueblos ignorantes. Discúlpeme lo que estoy diciendo, es para gente culta. Y no es un sistema de gobierno para gente
con necesidades básicas insatisfechas, porque siempre sucumbirán al populismo del agua, al populismo del bono, al populismo de los subsidios, al populismo X, Y y Z. Por tanto, pensarán y decidirán con sus necesidades básicas insatisfechas y no con las necesidades posteriores. Porque si no tienen lo básico, ¿cómo van a poder pensar en la casa, en el trabajo? Pero si no tienen ni agua, tú has transitado en la política, ¿cuántos lugares en el país están todavía sin agua potable? Claro, pero ¿por qué dices que ellos, más o menos, no son demócratas? No es la democracia el sistema de gobierno para estas personas que no tienen acceso a servicios básicos. A ver, porque es la actitud frente al voto. Ya. Estamos hablando de actitud. La actitud frente al voto, pues, la actitud frente al voto ya no lo van a razonar, van a decir, sabes que este que me está ofreciendo agua es un mentiroso, y este que me está ofreciendo educación es un hombre que dice la verdad, pero él no va a llegar, pero el que me ofrece el agua sí. Eso también es verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A veces uso yo como ejemplo, Ramiro, que puede servirnos para la conversación. Había un jurista brillante que tenía todas las condiciones hasta para ser presidente de la República. Le hacías un análisis de su personalidad y la gente, el 95% de personas, este es el perfil. Pero cuando decían, ¿votarías por él? No, porque no va a llegar. Y ese es un tema que hay que revisar también. Pero por supuesto, entonces, ¿qué me hubiera gustado en esta constituyente? Que el presidente ponga en el estatuto unos 8 o 10 escaños funcionales para poderlos poner a dedo. Porque, discúlpame, a dedo también funcionan las cosas. No es lo óptimo, pero se la juega el presidente. ¿Cómo fue el Consejo de Participación Transitorio? ¿Fue o no fue a dedo? Claro que sí. ¿Y funcionó o no funcionó? Lo que pasa es que hoy día... ¿Fue un mixto o no fue un mixto? Sí, pero hoy día, bueno, ya hablaremos en el segundo bloque con más amplitud, pero al final de cuentas, eso es lo que hay, y lo que hay es un organismo que, más allá de que puede haber de hecho gente valiosa, los ciudadanos no lo quieren general, ¿no? Lo que pasa es que los partidos políticos van a pensar en que deben poner los mejores hombres. No. Lo dudo. No también. Y por ejemplo, otro nombre que se me escapa, que ha querido ser presidente, el señor Otto Sonderholder. Justo te lo iba a mencionar. Ya, también debería mojarse el poncho e ir por allá. El señor Pedro Pablo Duarte, que ha hecho tanta campaña, vaya, preséntese. Pero resulta que ya para estos cargos de menor jerarquía parece que no están hechos. Claro, sí, porque dirán, yo fui tal cosa, fui presidente, fui vicepresidente, fui tal. No, yo no estoy para ir a la asamblea, yo creo que... Y son los que mejor preparados están para eso. Sabes que es una buena idea, qué pena que eso es en el mundo ideal, Ramiro. Pero en el mundo... Es que fue apurada la decisión. Tanto así no estaba contabilizada en la Asamblea Constituyente, porque si no hubiera mandado las 3 preguntas que estaban ahí. Claro, pero bueno, ya estamos en ese escenario. Y en ese escenario lo que hay que tratar de hacer es que por lo menos medios de comunicación, nosotros alzamos la mano, estamos haciendo una campaña para que la gente entienda, conozca, reflexione sobre las reformas que quieren, más que reformas, las cosas que se requieren en la nueva Constitución, para que por lo menos vayamos a votar informados. Porque votar informados también es una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Pero de qué te vas a informar si simplemente quieres una constituyente o no? Bueno, la decisión básica es cuando tengas los nombres. Sí, bueno, eso también es verdad. Pero ahora también tienes que estar informado para decidir por qué sí o por qué no una constituyente. Bueno, la constituyente es una herramienta. Te está poniendo una herramienta. Es como el dinero. El dinero es neutro. La constitución es neutra en la medida de quien la administre y quien la escriba. El dinero puede ser bueno si lo utilizas para... Bien, claro. Para pagarle la educación a tus hijos, para darle remedios a tu madre. Pero si es para pagarle a un sicario, lo estás utilizando mal. Toda la razón. Sí. Es lo mismo de la Constitución. Si la dejas en manos de unos torpes o delincuentes, el producto va a ser una torpeza y una canallada. Pero si lo pones en manos de gente inteligente, vas a tener un producto que beneficie al país. Es verdad, tienes razón. Ramiro, vamos a hacer una pausa. El abogado Ramiro Cepeda Alvarado con nosotros, él es analista político, conferencista.
licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y gerente de Editorial Edino, nos está ayudando a analizar la nueva Constitución y sobre todo en este primer bloque, como ustedes escucharon, cómo mejorar la representación en la Constituyente. Ya regresamos. De regreso aquí en Ecuador TV con el abogado Ramiro Cepeda Alvarado. Abogado Cepeda, analista político, conferencista, gerente de Editorial Edino y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. En este bloque hablaremos de qué es lo que se necesita, qué cambios se requieren en una nueva carta política. ¿Qué sacamos? ¿Qué aumentamos? ¿Qué sacarías de la Constitución? Ya te adelanté algo en el primer bloque. Saquemos al Consejo de Participación Ciudadana, que creo que estamos de acuerdo todos. Sí, hay casi que unanimidad. Bueno, y esas funciones, ¿quién debería cumplirlas? Como Congreso y Ejecutivo. La Asamblea y el Ejecutivo. Acuérdese que cuando se volvió a la democracia, en este sistema de Congreso y Ejecutivo se eligió a Edmundo Durán fiscal, a Nicolás Parducci Sagaluga procurador, a Teresa Minuche Vera, superintendente de compañía, a José Vicente Troya, superintendente de banco. Nombres. Le estoy dando. Claro, hubo otro gobierno en que eligieron de otra gente, de otra forma, que no los quiero nombrar porque muchos de ellos todavía están vivos, y ese presidente también está vivo, comiendo guatita. Entonces, escogieron a otro tipo de personas. Ahora, pero ese es el sistema. Vamos, bueno, ya que nos trasladamos momentáneamente al Congreso o como le llamen, asamblea o como quieren que le llamen, ¿unicameral o bicameral? Me quedo unicameral, pero con las siguientes reflexiones. Que se vuelvan a sesionar 2 veces al año, como era al principio. ¿Cómo es eso? ¿No se 2 acuerda? veces al año. ¿No se acuerda? Que eran 60 días la primera vez y 60 días la segunda. O sea, mientras tanto sesionan las comisiones, trabajan las comisiones. Exactamente. ¿Por qué? Le estás quitando el veneno al Congreso de llamarte a los ministros cuando le da la gana, pues. Mira qué buen punto. Ya, es regresar a lo que funcionó, no darle tanto protagonismo. Y además bajas el volumen, la espuma, el espectáculo que es una sesión, 2, 3 sesiones semanales, ¿no? Y que los ministros se pasen paseando por las comisiones y por el Congreso. No, eso no está bien. De ahí. Ese sería un cambio, ¿no? Claro, ya. Que los legisladores se escojan en segunda vuelta. Ya. Para que llegue fortalecidos el que gane o el que quede segundo, que haya una suerte de equilibrio y que haya la elección intermedia. Que los nacionales duren 4 años y que los provinciales duren 2 años. Claro, así evitas que el gobierno de turno tenga que negociar para armar mayorías. Claro, o que la negociación tenga carácter impresentable. Porque negociar siempre es bueno. Bueno, es que yo le puse negociar entre comillas justo por lo impresentable que es a veces. Claro. Acuérdese de presidentes impresentables, pues. Gary Esparza, sí. Uno de ellos. Claro, no, es ahí para escribir un libro y que de eso sabe bastante Ramiro Cepeda. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Corte Constitucional? Mire, si hay algo que yo le firmo, que lo único que van a estar de acuerdo de inicio, pero así la constituyente darse, es en disolver la Corte Constitucional. Ya. ¿Y quién analiza la constitucionalidad de lo que resuelve, por ejemplo, el presidente, la asamblea o congreso, como se llame? ¿Quién analiza? Ya ¿Quién estamos evalúa? entrando a otra discusión. ¿Quién filtra? A otra discusión. El poder constituyente sobre el poder constituido. Ya. La constituyente, les guste o no les guste, es de plenos poderes. Y no me vengan a decir... Es de plenos poderes. Por supuesto. Aunque no diga eso la convocatoria. No. Se puede declarar de plenos poderes. ¿Y sabe de quién dependerá? ¿De quién? De los árbitros de la paz y de la guerra. Del que tenga la mayoría. Claro. Y del que tenga el poder de quien se cuadre las botas. ¿Ya? Claro. Eso será así. O sea, sí se puede declarar. Por supuesto. En determinadas circunstancias de pleno. Cuando los votos estén. Si no están los votos, no será.
Pero si los votos están, será. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con la inversión extranjera? Porque dicen que, por ejemplo, esto de las áreas estratégicas ha sido una suerte de freno. Y lo mismo el arbitraje internacional. Vea. ¿Qué hace con eso? En tiempo de paz, nada es estratégico. En tiempo de guerra, hasta el pan es estratégico. Entonces, hay que quitar esos axiomas y dejar la libertad al manejo de la empresa privada. Claro, el Estado como controlador, no como extorsionador. Como una concesión, digamos, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué? A otra cosa que hay que volver. Quitar la prohibición del arbitraje internacional para las cosas. Tenemos que mejorar la justicia. Eso también es otra cosa que hay que resolver. Pero esto va a demorar. Lo del arbitraje es algo inmediato. Por tanto, es algo que hay que considerar. El arbitraje internacional. Claro, hay que quitar la prohibición. Quitar la prohibición. Por claro. eso digo que eso más es es un lo plumazo, que... Por eso le estoy diciendo que más fácil es quitar que poner. Los cambios en la función judicial, esto tiene que ser de raíz. Ejemplo. Hay que volver a la cooptación. ¿Cómo es eso? Que se elige una corte, como se eligió en la que estuvo Miguel Macías, Jorge Zavala, Héctor Romero, por darle Ramiro Larrea. Hubo gente decente, que sí hay, y que ellos después sean los que se depuren automáticamente. Como cuando hubo la cooptación, suprimieron o destituyeron a 5 magistrados de esa corte. Entonces, eso puede funcionar. Y claro, de ahí para abajo, tiene que cambiar todo. De ahí, estas garantías constitucionales tienen que dosificarse, quitárselas a los jueces inferiores y dejárselas. Para mí el habeas corpus debe devolver a la esfera del alcalde, quitarlos a las manos de la función judicial. ¿Y cómo hacemos con las acciones de protección que muchas veces son motivos o son utilizadas como abusivamente a veces? No generalizo nunca. Pero a veces sí. Vea, las utilizaron como herramientas para sacar delincuentes por abogados inescrupulosos. Y eso hay que evitar porque habían jueces inescrupulosos. Ramiro, que ahora también las usan, por ejemplo, para, qué sé yo, pues una directiva X, hubo una elección X directiva, acción de protección para que no se posesionen. Ya no solamente es en el tema de los delincuentes, ya es casi en todo. Por eso hay que limitarla. Hay que poner jueces especiales para el tema, ya no cualquier juez pues inferior se declare juez constitucional. ¿Ya? O sea, ya no el juez de, qué sé yo, pues de Santa Rosa, de no sé cuánto. Cuidado con Santa Rosa. Falla, no, perdón, que falla en un caso que es de Puerto Viejo, por ejemplo. No, pues estar buscando al compadre amigo para que le falle, tampoco, pues no. Entonces, esas cosas no, eso... Que hablen los abogados especializados en ese tema y que lo dosifiquen para que no sea una herramienta de beneficio para los delincuentes. Y esto de la prisión de última ratio, he oído muchos abogados que dicen también que en determinados momentos el haber dejado la prisión de última ratio a elección del juez, ha motivado también que en algunos momentos se le dé, por ejemplo, medidas sustitutivas a gente que debería estar presa. Claro, pero de última ratio para que nunca la ha tenido. Pero si ya ha tenido 3 prisiones... Eso. No, esa es de primera ratio, ya se sabe que es alguien que está ahí, pues, ¿no? Entonces, hay formas, Jimmy, hay formas. Pero resulta que nos hacemos los giles, pues, ¿no? Iba a decir pendejo, pero está prohibido. No, sí, ya está dicho, además aquí no hay censura. Bueno, Ramiro, sí, continúa. Otra cosa que creo que debe tocarse, y que poca gente lo ha hablado, presupuesto base cero. A ver. Limpiar el presupuesto general del Estado. Voy consumiendo y voy entregando el dinero. Ya no hay preasignaciones. Usted necesita a 10 millones ahora, tome los 10, déme las cuentas de eso. Si usted no me da la cuenta de los 10, yo no le doy más. ¿Ya? Y así nos volvemos eficientes. Porque aquí no hay rendición de cuentas. Pero se trabaja sobre una proforma X, ¿no? Ya, pero y de ahí va saliendo la plata. Exacto. Pero ¿sabes qué? ¿Y eso no es hacer más dependientes, por ejemplo, a los GATS municipales y provinciales del Estado? No. ¿No es centralizar? No, es descentralizar. ¿Cómo, Le digo, pues? su presupuesto es tanto. Ya. Pero te voy dando
A medida que vas gastando. Claro, vas justificando. Vas justificando y te voy dando, y te voy dando. Ya. Pero resulta que otra cosa que hay que simplificar, y a lo mejor digo una herejía, hay que reducir el número de cantones en el país. No es herejía, ¿no? No es herejía. Y te digo Ya por lo he qué. escuchado. Porque hay cantones que son insuficientes o son deficientes Sí, pero es que para su administración. como son ya derechos adquiridos, ahí habría un pataleo tremendo en los cantones a los que los quieres reducir a parroquias de nuevo. En la constituyente no hay derechos adquiridos. O sea, no importa que se incendie tal o cual cantón No, o sí ex importa, cantón. tienes ¿Cómo que no va a conciliarlo. importar? Claro, claro. Tienes que hablarlo, Ese pero es no un es que no se trabajo puede. arduo. Lo que no puede haber es regresión de derechos. Ya. Lo que no puede haber es, por ejemplo, instalar la pena de muerte porque están amparados por los acuerdos internacionales. Convenios internacionales, Sí, pero las otras cosas, para eso es refundar, pues, pero pongámonos de acuerdo, pero ¿sabes qué? Seamos humildes en nuestras aspiraciones y generosos en nuestras concesiones para pensar en un mejor país. Y la constitución nueva no debe ser tan reglamentaria. Supongo que estarás de acuerdo en eso. No más como de 100 abogado, ¿no? artículos. Suficiente. Y esto como mucho. Claro, lo demás es reglamento, qué sé yo, ¿no? Vea, el doctor Ricardo Novoa me debió haber escuchado cuando yo dije que solo quitándole los señoras y señoritas y señoras, dividías en dos la constitución y le sacabas eso. Buen Ya, punto. ya, le enflaquecías, claro, pero no la mejorabas. Simplemente le quitabas letras a la constitución. Y lo último, Ramiro, ¿dónde debería ser la sede? Porque hay que procurar que esta constituyente, esta asamblea constituyente, no esté impregnada, rodeada, o peor sería, secuestrada por la política. Te debo decir dónde no debe ser. ¿Dónde no? En lugares que no tengan un acceso fácil de llegar. Ya. Ahí, Bien. ya. Segundo, en donde cuyo nivel de influencia política sea el más limitado. Ya. Si tú me preguntas dónde le daría, yo le haría en Salinas. Hay un aeropuerto, Ya. tienes carreteras, no tienes presión política, tienes un destacamento militar cerca ahí de la aviación. Tienes todo. Es un buen punto. Y la podrías hacer ya que alguna vez le hicimos en los cuarteles que la hagan en la base naval. Bueno, ya esa es la posición de Ramiro Ramiro Cepeda. Bueno, Pasó, perdón. tocayo. Esta entrevista sin desperdicios estará también en las redes sociales una vez que esté difundida hoy aquí, como lo estamos haciendo en Ecuador TV. Gracias al abogado Ramiro Cepeda Alvarado por su visión respecto de cómo mejorar la representación en la constituyente, y hemos hecho algunos ensayos de lo que debe sumarse y sobre todo restarse en una nueva carta política. Gracias por su sintonía. Volvemos mañana a las 10 de la noche con el economista Alberto Acosta Burneo aquí en Ecuador TV. Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Un Café con JJ en Ecuador TV. Esta noche vamos a entrevistar al abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Hablaremos del paro y el incidente de anoche, el grave incidente de anoche en Guayaquil, y sobre los cambios en la Constitución. El abogado Sánchez es magíster en Derecho Penal y Constitucional, director de litigios y docente en Derecho Penal de la UIDE. Le damos la bienvenida, abogado. Gracias por estar con nosotros, Carlos Luis. Comencemos por lo más reciente y lo más preocupante, a lo que le agrego dos cosas más. No solo tuvimos anoche la explosión de un carro bomba en una zona de mucha circulación,
muy cercana a propiedades de la familia del presidente, sino también que se reportó en la mañana un artefacto explosivo en el puente Churuta en la vía Naranjal y también otro en la vía Cuenca Machala. Entonces ya es una especie de sucesión. ¿Qué lectura tiene, Carlos Luis, usted? Bueno, esto tiene, creo yo, varias lecturas posibles, ¿no? Lo primero, y algo que se le escapa a muchos, es que ni bien esto ocurre, inmediatamente hay un discurso en redes sociales. Estos conductores de opinión de oposición sientan o siembran una idea de que esto se produce por la incapacidad del gobierno, primero. Segundo, que pues, probablemente se trate de un autoatentado. Lo que es una payasada, en mi opinión. Es una cosa, pues, cuestión impresentable. Y lo otro, que acusan de querer involucrar injustamente al reclamo del sector indígena con esto de la... Eso desde la perspectiva política, pero desde la perspectiva puramente jurídica, penal, de lo que ha ocurrido, evidentemente se trata de actos terroristas. Evidentemente. Así que aquí no hay ninguna discusión al respecto. Son actos muy graves. La intención fue causar mucho daño. Y evidentemente, pues, el gobierno tiene que reaccionar y pronto para evitar que esto siga ocurriendo. Porque aparentemente no eran hechos aislados. De lo poco que se sabe, este vehículo que ha explotado afuera del Mall del Sol, en un área que coincide en ser propiedad tanto el centro comercial como el edificio Pronovis y como el hotel, sí, de la familia del presidente. Entonces, no es una coincidencia. En política no existen coincidencias, y esto es un acto que, pienso yo, tiene relación con la política y la dinámica de la política que está organizada con la delincuencia. Una suerte de aviso, si le queremos poner un nombre, ¿no? Bueno, advertencia. La intención era causar daño, y de hecho una persona murió, hay varias personas heridas, la propiedad privada ha sido afectada, y la intención era mayor. O sea, había otro vehículo con una carga similar a la que sí explotó. Si duplicamos el perjuicio causado, pues probablemente hubieran más muertes, claro, y demás. Ahora, la Fiscalía tiene en sus manos un hecho criminal que debe ser investigado. Ha hecho público que ya inició una investigación previa, que es la fase preprocesal del proceso penal, en la que se recaban indicios para lograr la determinación de los presuntos responsables. Claro. Yo creo que esto no va a ser tan complicado. Y ya se sabe que el recorrido del vehículo proviene de un lugar, pues hay una identificación humana de alguien que lo condujo. De la cooperativa San Francisco frente a la penitenciaría. Y ahí hay varias cosas importantes. Desde la perspectiva del delito como tal, si el atentado terrorista produce la muerte de una o más personas, la condena que le corresponde al responsable de este delito es de 30 años. Y si se logra determinar que este delito se cometió de alguna manera organizado o planificado desde la penitenciaría o desde la cárcel, desde dentro de la cárcel, este delito es agravado con 1/3. Es decir, estamos hablando de un delito muy grave, claro, obviamente, y que la Fiscalía, pues, ojalá pronto dé con los responsables. Claro. Ahora, abogado, mi interpretación. Esto que ocurrió ayer concretamente en Guayaquil, más bien ratifica que hay intereses de terceros, ¿no? Que hay capitales turbios atrás financiando el paro. Porque yo me resisto a creer que muchos comuneros que seguramente tienen legítimas aspiraciones hayan podido organizar esto. Ni siquiera creo de la CONAIE, le digo con toda honestidad. Sí creo que está atrás estos intereses turbios, sucios, posiblemente minería ilegal, posiblemente narcotráfico, contrabando de combustible. Para mí esto es una ratificación. No sé qué opina usted. Opino lo mismo. Lamentablemente la dinámica del reclamo social, que tiene un antecedente legítimo, que creo que no es el que existe en este momento. Mira que el reclamo de la CONAIE y de los líderes de la CONAIE se ha visto fraccionado. Hemos visto evidencias de que ellos mismos no están de acuerdo con lo que está pasando. Hemos visto evidencias innumerosas de que pues con violencia en las localidades donde se existe el paro, cierran a fuerza los locales y coercionan a su gente. Y entonces estamos hablando de terrorismo, una manifestación de terrorismo que sí la comete la CONAIE, y otras manifestaciones de terrorismo que ocurren paralelamente ahora pues en Guayaquil, que pues no hay cómo
al menos por el momento, relacionar a la CONAIE, pero que creo que se están aprovechando. Exactamente. Se están aprovechando de las circunstancias porque tienen un objetivo común. Y eso sí es indiscutible. Caotizar el ejercicio del gobierno del Estado de Cuba. Es que esos terceros abogados que están atrás y que ven que no puede salir de Imbabura y cada vez menos ahora de Otavalo la medida, seguramente piensan, bueno, por este lado no está. Vamos a buscar otros frentes, ¿no? Y están encontrando un frente que, por supuesto, se puede hacer con plata. Eso cuesta mucha plata. Obviamente. Y ningún reclamo, ni el de la CONAIE, ni el de, obviamente, de los delincuentes que ejecutan actos terroristas, tienen legitimidad. Porque, ¿qué es lo que públicamente ha reclamado o exige la CONAIE, o el movimiento indígena, el paro indígena? Exigen la revocatoria de un decreto ejecutivo que bien se puede lograr a través de una demanda ante la justicia ordinaria. Claro. Buscan, me parece, se oponen a la Asamblea Constituyente, que bien se puede lograr a través de una campaña por el no. Claro, porque ya está en la consulta, ya es una pregunta de la consulta. Aprobada por la Corte Constitucional. Claro. Y entonces queda en evidencia que todo esto proviene de un desconocimiento del Estado constitucional de derechos. O un pretexto, cuidado, ¿no? Yo no creo, yo creo que sí hay en el fondo un sentimiento legítimo, real, creen esto, de que ellos tienen su propio Estado, su propio territorio, su propio ejército, decretan sus propios estados de excepción, desconocen el ejercicio del poder, desconocen a las autoridades y no les impiden el ingreso. Secuestraron a unos militares y los devolvieron agredidos físicamente y en total impunidad. Todo esto con la excusa de la justicia indígena, que eso no es lo que pretendió reconocer la Constitución, que esta Constitución es absorbió estas novelerías del progresismo. No todas son malas, pero han sido llevadas a un extremo absurdo en el que el derecho se ha transformado en un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y no en una herramienta para que pueda defenderse del mal. Claro. Y eso no puede ser. Claro, no, y abogado, otra cosa que también hay que subrayar es que hemos escuchado hablar de que los militares invadieron nuestro territorio. El territorio del Ecuador es uno solo, pero yo digo que esto se desprende de esta mezcla que hubo en la Constitución de 2008, de lo que existía y lo que el mundo ha hecho, pluriculturalidad reconocida. Pero aquí le aumentamos la plurinacionalidad y yo no sé si eso ha sido uno de los factores por los cuales hoy haya comunidades que se manifiestan o se sienten dueñas de determinados territorios en el Ecuador. Totalmente. Yo creo que esta Constitución sentó las bases para una división irreparable en el país, que venía ganando fuerza, ¿no? Cada conmoción o cada caída de un gobierno, el movimiento indígena, con legítimos antecedentes de un reclamo histórico, tenían toda la razón. Veíamos, y puede usted ver la diferencia de los líderes políticos de entonces con los líderes políticos de ese movimiento de ahora. Nina Pacari, la misma Lourdes Tibán, que tenían un concepto más simpático, digamos. Auquitituaña, ¿no? Etcétera. Auquitituaña. Sí, es diferente, sí. Es diferente, totalmente diferente. Ahora son radicales y no tienen reparo en decir que van a cometer delitos. Nos vamos a tomar Quito. Tenemos nuestro propio territorio. Nos invaden, los militares invaden nuestro territorio. O sea, que estamos hablando que es otro país y eso es culpa de la Constitución, porque la Constitución empezó por partir la justicia, la administración de justicia, la jurisdicción. Jurisdicción significa decir lo que es el derecho. Jurisdictio es su noción latina. Jurisdictio, decir lo que es el derecho. La jurisdicción es una sola y es el principio de unidad jurisdiccional que se informa desde la teoría general del proceso. Históricamente esto es algo que ya ha sido superado por la doctrina contemporánea y actual. La justicia es una sola. Y un Estado, entre sus componentes, para que pueda funcionar, debe tener una justicia, un territorio y ejercer el poder a través de sus instituciones. ¿Usted ve la posibilidad, o más bien, abogado, la necesidad de que se sienten a dialogar con los dirigentes, digámoslo así, tradicionales y radicales que no quieren sentarse o están exigiendo cosas que no se pueden negociar? ¿O con quién se dialoga, por último? Se puede dialogar cuando quieren dialogar, cuando ambas partes tienen la intención de sentarse y conversar y llegar a acuerdos. Pero la dirigencia del movimiento indígena ha expresado públicamente que tienen varias posturas inflexibles. Es decir, ellos exigen
que se derogue, se derogue el decreto ejecutivo mediante el cual se dejó sin efecto el subsidio al diésel. Entonces, el gobierno no tiene por qué ceder tampoco si todos nosotros tenemos herramientas en el derecho para oponernos a algo con lo que no estemos de acuerdo. ¿Qué privilegio tiene el sector indígena a través de la violencia, el uso el ilegítimo de la fuerza, el daño al bien ajeno y la comisión de delitos, obtener lo que quiere? No sé si fue... Yo no creo que hay bases para conversar. Claro, esto para cerrar este bloque lo más rápido que podamos. Yo no sé si fue un mal precedente la amnistía de la última vez. Yo creo que sí. Pero yo creo que el presidente de la República y el régimen en particular está conociendo recién cómo es y cómo se desarrolla la conducta del movimiento indígena, y pues con la mejor intención de acercarse, ellos nunca tienen la intención de acercarse. Ellos tienen la intención de tener su propio Estado, y hacia allá van. Claro. Hacia allá apuntan. Bueno, vamos entonces a la pausa con nuestro invitado, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, y regresamos para hablar ya de la Constitución y a ver si podemos desenmarañar ese enredo, porque hay muchos juristas y muchos políticos que dicen que esta Carta Magna en alguna medida protege a los delincuentes. Pero vamos a ver si es cierto y cuáles son los artículos o en qué parte supuestamente los protege y por qué hay que cambiarla. Ya regresamos. Seguimos con nuestro invitado aquí en Ecuador TV, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, magíster en Derecho Penal y Constitucional, director de litigios y docente en Derecho Penal en la UID. Carlos Luis Sánchez, con su conocimiento de materia penal y constitucional, ¿debe el país ensayar una nueva constitución? ¿Y por qué? Yo creo que sí porque, veamos... En primer lugar, esta Constitución del año 2008 fue una Constitución creada para un sistema. Es decir, esta Constitución era la Constitución del socialismo del siglo XXI. El socialismo, obviamente, primo hermano del progresismo en Latinoamérica y la tendencia regional, insertó varias cosas que obviamente pues, son positivas. Yo siempre digo esto. Desde el punto de vista del primer mundo, hay cosas que son muy positivas. Pero Ecuador no es el primer mundo. El Ecuador tiene que resolver sus problemas primero. Entonces, vamos poniendo ejemplos. Tenemos una Corte Constitucional. ¿Sí? Y esta Corte Constitucional que tiene poderes muy amplios, muy grandes, supremos. Son 6 personas de 9 que la integran, que tienen el destino del país en sus manos. Y no hay cuestionamiento alguno que se les pueda hacer, no hay en alguna instancia, una nueva instancia. No hay juicio político, no hay cómo revisar. No hay forma. Y justamente sobre la posibilidad que el presidente de la República proponía de que los magistrados de la Corte Constitucional sean llevados a juicio político y haya este contrapeso por parte de la Asamblea Nacional, ahí identificamos uno de los problemas pienso yo, de la estructura del Estado ecuatoriano. ¿Quién es asambleísta? Y esta gente que es o puede llegar a ser asambleísta, está en la posibilidad moral, académica, profesional, de ponerse a la altura de una discusión jurídica constitucional de un juez que llega a la Corte Constitucional cumpliendo los más altos estándares de calidad y académicos y de mérito y oposición. No. ¿Y qué límites debería ponerle una nueva constitución, por ejemplo? Correcto. Que no sean pues un juicio político, pongámonos en ese escenario. Ahí hay dos cosas que discutir en este nuevo escenario político. La Corte Constitucional debe tener un contrapeso. No sé si sea el juicio político, pero si lo fuera, los asambleístas no pueden ser cualquier bachiller que tenga la voluntad de llegar a la asamblea para legislar. Porque no puede ser
que alguien que no tenga una preparación específica revise la conducta o la actuación de alguien que sí la tiene y lo que hayan decidido. Entonces, por ahí tenemos una estructura que no funciona. Ecuador es un país que no funciona, es un país ingobernable. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta gran mentira que parte también del mismo problema humano. ¿Cómo está constituido el Consejo de Participación Ciudadana? Claro. Porque no es que es una mala idea. La idea era darle a la ciudadanía la participación para apartarse de los partidos políticos y que seamos nosotros los ciudadanos en una especie de participación o democracia directa quienes tengamos la facultad de elegir a los mejores ecuatorianos para ocupar las instancias de poder. Y quedó en evidencia que era un partido político en particular, el Partido de la Revolución Ciudadana, la Liga Azul y toda esta estructura que se armó, que llegaron al Consejo de Participación Ciudadana empujados por la estructura partidaria, lo cual es opuesto a la idea de esta institución, y también quedó en evidencia para qué. Se contaminó de política. Se contaminó de política. Por eso es que Entonces, es probable que uno de los cambios que se hagan en esto, ha habido bastante gente que coincide, que desaparezca el Consejo. No, si desaparece, alguien más lo va a hacer. Ya. Entonces ahí yo creo, o desaparece o también se restringe la funciones. forma de cómo llegar a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Y al igual que la Asamblea Nacional, no que cualquier hijo de vecino vaya a dar al Consejo para que el Consejo luego sea manejado por los políticos. O sea, estaríamos hablando de regresar a las 3 funciones del Estado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque las funciones que cumple el Consejo las puede cumplir la Asamblea Nacional. O sea, la diferencia es mínima. Ahora, el Estado ecuatoriano, desde que se transformó del Estado de Derecho, en el que el imperio de la ley era la máxima, hacia un Estado constitucional de derechos, en el que la ley pasó a un segundo plano y por sobre la ley incluso están los derechos y las garantías fundamentales, requiere pues una estructura en la que exista una Corte Constitucional. Claro. Pero en este Estado constitucional de derechos también se crearon o se modificaron las garantías jurisdiccionales. Ya. Y ahí viene el abuso. Entonces ahí vamos llegando ya a esta parte en que dicen muchos juristas, muchos políticos, que de alguna manera la Constitución tiene ciertos artículos que dan mucho vuelo al delito. Dan mucho vuelo al delito, ¿Qué particularmente. artículos? Particularmente. Miren ¿En qué forma? Miren cómo es tan para mí contradictorio. Se reclama la creación de un régimen especial para el juzgamiento del conflicto armado interno. O sea, la Corte no estuvo de acuerdo con esto y dijo esto no va. Para poder ejecutar acciones con mayor efectividad. Sin embargo, para cuando el Estado ecuatoriano requirió combatir contra la corrupción, hicieron nada más y nada menos que reformar la naturaleza esencial y que la doctrina contemporánea del derecho penal no admite una cosa en contrario, de delitos que son imprescriptibles y de delitos que pueden ser juzgados en ausencia. Eso no es natural, eso no está bien. El estado actual del derecho penal impide que usted pueda ser juzgado a menos que esté presente para ser juzgado. Claro que sí. Eso es lo normal. Y tampoco puede ser que un delito no prescriba porque por seguridad jurídica eso causa un caos. Pero cuando se lo necesitó, la Constitución fue reformada y se incluyeron el peculado, el cohecho, la concusión, los delitos de corrupción en estas dos categorías que son monstruos jurídicos que están en la Constitución. Pero el gobierno quiso crear un Estado, un Estado nuevo, un régimen nuevo para sancionar este fenómeno nuevo y la Corte dijo que no. Entonces, podría desde la perspectiva constitucional revisarse otra de las propuestas del gobierno, la prisión preventiva. A ver, ¿por qué hay que revisarla? Porque es un carrusel de impunidad que vemos todos los días. La famosa última ratio. La última ratio. La última ratio o la excepcionalidad de la prisión preventiva, es decir, que el juez deba elegir la prisión preventiva en la última de sus opciones y cuando se justifica plenamente, proviene esencialmente del principio de presunción de inocencia. ¿No debería ser última ratio? No siempre, pienso yo, y eso es lo que ha propuesto el gobierno, y lo he propuesto yo también en algún espacio que he tenido antes. La prisión preventiva es excepcional porque se supone que usted debe suponerse que usted es inocente hasta que se pruebe en una sentencia lo contrario. Sí. Pero cuando esta presunción de inocencia es relativa, cuando hay una cámara de video que lo graba a usted sacando un arma y disparándole a una persona en la cabeza delito en el semáforo de la esquina. Le dicen los abogados. Un delito flagrante, un delito grave,
y un delito al que la justicia se acerca inmediatamente y al juez le llegan casi que inmediatamente los suficientes indicios para suponer más rápido que es usted quien lo cometió y que el delito que cometió es muy grave. Cuando hay estas dos circunstancias, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no decirle al juez, en estos casos, por seguridad de todos los demás, sí cabe, tiene que quedarse lógico, preso? Ya, es decir, ya sería más o menos obligatoria Si no no es obligatoria, el término jurídico, pero si no obligatoria, por ahí va el tema. No excepcional No en excepcional. esos casos. Porque luego viene... Es que sí se ha dado casos de que son delitos flagrantes y el juez cree, estima o encuentra que no le gustó o no le pareció completo el informe del fiscal y resulta que le aplica Es que el juez sustitutiva. está impedido de dictar prisión preventiva a menos que uno, el fiscal se lo pida, ¿Ya? y que el fiscal lo pida motivadamente. Y el fiscal debe motivar las razones de la prisión preventiva ¿Y por qué el juez no en puede menos de concluir? 24 horas. ¿Por qué el juez no puede resolver Porque eso? en Está impedido. el sistema Por- penal nuestro funciona a través de la iniciativa del fiscal. Caramba. No funciona de otra manera. Y me parece de alguna manera correcto. De ahí si hay problemas con eso, el problema es humano y no legislativo. Lógico. Y eso es otra cosa que hay que componer. Pero entonces sí hay normas que de alguna manera favorecen este tipo de, Pero por supuesto, de comentarios de que la ley, la Constitución da pie, mejor dicho, impulsa en algunos momentos iniciativas Pero de por jueces o supuesto. fiscales. Estos mismos puristas del derecho constitucional, ¿Ya? que se rasgan las vestiduras y se atoran cuando tienen que explicar esta dinámica delictiva y cómo lo enfrenta la Corte Constitucional o la Constitución o los jueces a la luz de la Constitución y a la luz del marco de convencionalidad, convenios y tratados internacionales, no resiste más. Realmente no resiste más. El sistema penal y la ley penal también, y la Constitución y los tratados internacionales también, todas son herramientas humanas creadas por los humanos para estar al servicio de la sociedad y no al revés. O sea, no puede ser que una norma sea inmutable y que porque esta norma existe, entonces, no, bueno, el señor lo mató, le pegó un tiro en la cabeza, hay un video que lo registra, pero no sé, o sea, no tengo mayor fundamento de que va a huir, entonces, presentación periódica. Sale y mientras está fugado, como es un delincuente, y le importa un trasero las restricciones que no son privativas de libertad, si de hecho ni la cárcel les preocupa, mata a alguien más y viven en la impunidad y se fugan. Claro, porque Entonces, por eso es que usted ve a veces, ¿no? Y yo también, abogado, que hay gente que la capturan y resulta que en su historial tiene 9 veces preso. ¿Cómo es que está en la calle? Eso también es una falla de la ley. Es inverosímil, ¿no? Y la Corte Constitucional se ha opuesto a que los antecedentes penales sean considerados al momento de tomar esta decisión. O sea, son más o menos reivindicados. Todo es en favor de los delincuentes. Toda consideración, porque eso dice la Constitución y el derecho, el Estado Constitucional de Derechos, en favor de la plena vigencia de las garantías y de los derechos fundamentales. Pero la misma Corte que ha resuelto ponderando derechos, por si acaso, cuando resolvió el aborto no punible, por ejemplo, por poner un ejemplo, en esta dinámica del progresismo insertada en nuestra legislación, ¿qué hizo? Dijo, bueno, a la pobre víctima de una violación, lo cual obviamente total empatía, sus derechos por sobre los derechos de, para mí, otra víctima que es el ser humano que ha sido concebido como consecuencia de esa violación. Entonces autorizamos a que le quiten la vida a una persona que ha sido concebida producto de esta violación. Yeah. Eso sí ponderaron, pero cuando el gobierno le pide a la Corte autorización para la castración química, no. O para un registro de infractores de delitos sexuales, tampoco, porque ahí ponderan los derechos del delincuente que ha pasado por la instrucción fiscal, por la etapa del juicio, ha sido condenado y ha sido ratificado en apelación, es decir, un delincuente condenado. Entonces sus derechos por sobre... Claro. No se entiende. Bueno, siempre se quedan temas, mi estimado Carlos Luis, pero habrá otra oportunidad de seguir abonando en esta discusión tan importante. El abogado Carlos Luis Sánchez Gaete ha estado con nosotros hoy en Ecuador TV. Con ustedes, amigos televidentes, regresamos mañana a las 10 de la noche. Que tengan un buen resto de noche y un buen día mañana. Nos reencontramos.